Video número 12, SO 1102A. Explicación de la lectura. Introducción a los electrodos revestidos para soldadura con arco. Los electrodos revestidos usados para soldar con arco se componen de un núcleo y un revestimiento de fundente. El núcleo o varilla transmite la corriente al arco eléctrico y provee de material de aporte a la soldadura. El revestimiento produce gases protectores que contienen elementos como polvo de hierro, desoxidantes y agentes purificantes para eliminar los contaminantes de la soldadura. Un extremo del electrodo no tiene revestimiento para permitir el paso de corriente a través del portaelectrodo. La otra punta permite encender el arco al no tener revestimiento en ella. Los electrodos con revestimiento para soldar el arco vienen en una amplia variedad de tipos y diámetros. Este video se limita a los electrodos utilizados en acero de bajo contenido de carbono o acero dulce y aceros de baja aleación. En términos generales, la cantidad de carbono en un acero determina la medida en que puede ser soldado. El acero de bajo contenido de carbono representa la mayoría de la soldadura que se ejecuta. Es el acero que posee resistencia más baja que todos los demás tipos de aceros. Es usado en condiciones de fuerza moderada y se encuentra en el mercado en forma de láminas, pletinas, ángulos, tubos y cilindros. Los aceros de baja aleación, además del carbono, contienen otros elementos para mejorar la resistencia del acero y otras propiedades. La selección de un electrodo adecuado para determinado trabajo depende de 8 puntos importantes. Propiedades de resistencia del metal base, composición del metal base, posición de soldar, tipo de corriente a usar, diseño de la unión y ajuste, espesor y forma del metal base, condiciones de servicio o especificaciones, condiciones de trabajo y eficiencia en la producción. La Sociedad Americana de Soldadura clasifica los electrodos de acuerdo a la resistencia, la posición de soldar, la corriente, el revestimiento y la composición. La clasificación empieza con la letra E, seguida de 4 o 5 dígitos y 2 caracteres más separados por un guión para mayor identificación. Los electrodos para acero de bajo contenido de carbono o acero dulce y aceros de baja aleación pueden clasificarse en 4 grupos. Por ejemplo, E6012 está compuesto por 4 dígitos. E11018 está compuesto por 5 dígitos. En el caso del E6012, los primeros 2 dígitos indican la resistencia de la soldadura. En este caso, 60.000 PSI, libras de tracción por pulgada cuadrada. En el caso de E11018, los 3 dígitos indican 110.000 PSI, libras de tracción por pulgada cuadrada. La letra E significa electrodo y es utilizada con todos los números. El siguiente dígito indica las posiciones específicas en que pueden ser usados estos electrodos. Por ejemplo, el número 1 indica que puede ser soldado en todas las posiciones. El último dígito indica el tipo de revestimiento y la corriente con que debe usarse. Cuando trae 2 dígitos separados por un guión, significa que el electrodo fue construido de alguna aleación especial. Refiérase al módulo SO1102 en la subtarea 2, donde se da el significado de cada número y la categoría a que pertenece. En conclusión, si queremos conocer lo que significa la numeración de un electrodo, por ejemplo, E8018-C2, la letra E significa que es un electrodo usado en soldadura con arco. El 80 quiere decir que la resistencia mínima que tiene es de 80.000 PSI. El 1 significa la posición en que se debe soldar. En este caso,
quiere decir que se puede soldar en toda posición, como ser plana, horizontal, sobre cabeza y vertical. Si el número en vez de 1 es 2, se limita a soldar en posición plana y horizontal. Si el número fuese 4, quiere decir que se puede soldar en posición plana, horizontal, sobre cabeza y vertical descendente. El último número, 8, indica el tipo de revestimiento, penetración y la corriente con que debe soldarse. En este caso, indica que se puede usar corriente alterna, corriente continua. Es un electrodo positivo de penetración media, del tipo de bajo hidrógeno y que tiene de 20 a 40% de polvo de hierro. El sufijo C2 es utilizado para representar la composición química. En este caso quiere decir que el electrodo contiene 0.12% de carbono, 1.20% de manganeso, 0.60-0.80% silicio y 3-3.75% de níquel. Ya dijimos que la selección del electrodo depende de 8 puntos importantes para tener el electrodo adecuado. El primer punto es propiedades de resistencia del metal base. Para seleccionar un electrodo es necesario conocer la resistencia y las propiedades del metal base. Cualquier electrodo que empiece con E60 es suficiente, ya que su resistencia sobrepasará la mayoría de las propiedades mecánicas del metal base. Si el acero es de baja aleación, refiérase a los 3 primeros dígitos de la clasificación del electrodo y seleccione el que más se aproxime a las propiedades de resistencia del metal base. Composición del metal base. Los procedimientos de soldadura, dibujos y especificaciones indican el tipo de metal base, pero bajo algunas condiciones tal vez no se indique. Hay varias pruebas que se pueden realizar para determinar la naturaleza del metal base y sus propiedades, con una precisión razonable. Algunas de estas pruebas son utilizando un imán para probar la fuerza de atracción del metal base, mediante el uso del esmeril, observando cuál es el tipo de chispa que se desprende del metal base, y también puede probarse usando el cincel y un martillo para determinar la dureza del metal base y el contenido de carbono. También puede hacerse una inspección visual de la pieza rota, porque la apariencia de la rotura varía dependiendo del tipo de metal.